Amén y gracias a Dios. Germán, muchas gracias. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero yo que se encuentren bien. Bueno, continuamos con nuestro estudio de escatología bíblica, es decir, el estudio de los eventos futuros a la luz de la Sagrada Escritura. Tema importantísimo. Un momento, dice que tengo problemas con el internet. Bueno, espero que ya me esté escuchando mejor. Me avisa, por favor, si ya me está escuchando bien y me está viendo bien. Espero yo que sí. Me avisa, por favor. Ok, muy bien, listo, gracias a Dios. Ok, muy bien, estaba yo diciendo que bienvenidos, les estaba dando la bienvenida a una clase más del curso de escatología bíblica. Y estaba yo diciendo que es un conocimiento vital, todo cristiano, todo creyente debe ser un duro, un ducho en este tema de la escatología. Es de verdad una cosa de impresionante valor. Bueno, estamos nosotros viendo lo que son la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿se acuerda? Hasta el momento nosotros hemos visto, hemos examinado dentro de su contexto lo que serían las primeras 69 semanas, ¿cierto? Las primeras 69 semanas. Nos queda por ver una semana. Recuerde que esa profecía usted la encuentra en Daniel capítulo 9. Vuélvase a ubicar ahí, por favor. Daniel capítulo 9. Muy bien, Daniel capítulo 9. Quiero que note que las primeras 7 semanas y las 62 semanas que siguen están mencionadas en el versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien. Versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Mire lo que dice. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos. Dejémoslo hasta ahí. La primera frase del versículo 27 dice, y por otra semana, que es la semana que faltaba en la cuenta de las 70 semanas mencionadas en el versículo 24. Es decir, el versículo 24 habla de 70 semanas, el versículo 25, 7 más 62, habla de 69 semanas, y el versículo 27, en el versículo 27 usted encuentra la última semana. Ahora quiero que note que las primeras 7 semanas y las segundas 62 semanas, para un total de 69, son años que se cuentan eh, los unos seguidos después de los otros. Es decir, como diríamos nosotros, se cuentan de una, va desde la semana 1 hasta la semana 69, ese primer grupo de 69 semanas. Pero con la última semana no se puede hacer lo mismo. Por ahí con la última semana no se puede hacer lo mismo. Pues primero porque en el versículo 27 aparece aparte de las primeras 69 semanas. Quiero que lo note. Porque dice, y por otra semana. Eso es otra semana aparte. Es más, si el Señor dividió las 70 semanas, versículo 24, en 7 semanas y 62 semanas, versículo 25, más una semana aparte, versículo 27, yo creo que nos está diciendo algo. Lo que nos está diciendo es que usted no puede analizar las 70 semanas sin primero hacer una división y hacer un análisis grupo por grupo, parte por parte, clasificación por clasificación. Me refiero a la triple clasificación o a la triple división que se hace con las 70 semanas. ¿Estoy siendo yo hasta el momento lo suficientemente claro? Si el Señor toma las 70 semanas y las divide en primer grupo, 7 semanas, es porque quiere que analicemos esas 7 semanas. Después dice 62 semanas, es porque quiere que analicemos esas 62 semanas. Si en el mismo versículo 25 la suma, pues quiere decir que sume 7 más 62, 69. Pero si en el versículo 27
menciona la última semana aparte, diciendo y por otra semana, eso quiere decir que lo que ocurre en la última semana es un hecho que tiene que ver con las 70, pero al mismo tiempo es diferente a lo que usted encuentra en las primeras 7 y en el segundo grupo de 62 semanas. ¿Estamos claros con esto? Muy bien. ¿Por qué? Porque algunos han dicho, mire, si el conteo de las semanas comenzó cuando se dio la orden, eso es exactamente lo que dice el versículo 25. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que ya lo contextualizamos en la Sagrada Escritura, Nehemías capítulo 2, y ya también le pusimos una fecha, le pusimos historia al asunto. Eso lo hicimos hace 8 días. Pues entonces, si ahí comenzó el conteo, y las 69 semanas dan exactamente hasta la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, como lo vimos nosotros hace 8 días en el Evangelio según San Lucas. Pues de ahí en adelante lo que usted tiene que hacer es contar 7 años más. Eso quiere decir que la profecía de las 70 semanas, pues eso ya se cumplió hace como 2000 años. Esa es la interpretación que hacen algunos. Sin embargo, no es la interpretación que hacemos nosotros. Porque si hacemos esa clase de interpretación, pues no encaja, no concuerda. No concuerda con lo que dice la Sagrada Escritura, no concuerda con lo que dice Daniel 9 y no concuerda con lo que dice el resto de múltiples pasajes concerniente a lo mismo que se menciona en el versículo 27. La única manera de entender esto es así como yo se lo estoy diciendo. Las primeras 7 semanas van unidas a las siguientes 62 semanas, o las 62 semanas van unidas al primer grupo de 7 semanas, pero la última semana no. ¿Por qué? Porque lo concerniente a la última semana estaba condicionada. Y lo concerniente a la última semana estaba condicionado ¿a qué? Busquémoslo por favor y usted encuentre la condición. Esto ya lo leímos hace 8 días, pero es necesario volverlo a hacer. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Lucas 19. Bien, a partir del versículo 41, eso nosotros lo leímos y lo escudriñamos hace 8 días, pero es necesario volverlo a leer para que usted entienda cuál es la condición y por qué le digo que los eventos relacionados con la última semana estaban condicionados. Me avisa cuando ya, Lucas capítulo 19, versículo 41. Por favor. Espero yo que esté prestando atención porque de nada le sirve a usted. De nada le sirve a usted estar ahí sentado pero no concentrado, o de nada le sirve a usted que ese aparato suene pero que usted no esté prestando atención. Muy bien, dice el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Recuerde que lo que el Señor está diciendo en el versículo 42, a lo que se refiere en el versículo 42, es al cumplimiento de la profecía mencionada en Daniel capítulo 9, versículo 24, versículo 25, versículo 26 y versículo 27. Exactamente lo dicho en el versículo 25, cuando habla de las 7 semanas más 62 semanas, porque dice que eso va desde la orden para reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ahora, eso del Mesías príncipe, ¿a qué se refiere? Hasta el momento en el cual el Mesías príncipe entre, hasta el momento en el cual el Mesías príncipe haga su entrada triunfal a Jerusalén. Eso ocurrió un domingo, el famoso Domingo de Ramos, y está registrado aquí exactamente en lo que estamos leyendo. Pero recuerde usted que los israelitas tenían la mente velada, ellos no entendían lo que estaba pasando ese día. El Señor Jesucristo dice, si ustedes conocieran lo que significa este día, si ustedes conocieran este día, que es el día de su paz, ojo, que es el día de su paz, pero lastimosamente ustedes no lo conocen, lastimosamente ustedes no lo entienden, y como no lo entienden, no son capaces de recibir al Mesías príncipe, mencionado en el versículo 25 de Daniel capítulo 9. Como ellos no recibieron al Mesías príncipe, note lo que dice el versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán
y por todas partes te estrecharán. Versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Note lo que dice. Los israelitas no entendieron, no conocieron el tiempo de la visitación. Los israelitas no entendieron el cumplimiento de la semana número 69, que es, repito, la entrada del Mesías príncipe a la ciudad de Jerusalén. Si hubiesen aceptado al Mesías príncipe, lo que hubiese venido sobre ellos era, versículo 42, responda usted. Si ellos ese día, hace 2000 años aproximadamente, cuando Cristo entró a Jerusalén, lo hubiesen recibido de veras, de verdad, lo que hubiese venido sobre toda la ciudad y lo que hubiese venido sobre todo el país de Israel, habría sido ¿qué? Según el versículo 42. Léalo y responda, por favor. ¿Habría sido qué? Léalo y responda, por favor. No, léalo y responda. Lea el versículo 42 ahí en su Biblia y responda, por favor. Excelente. Paz. Paz. Una paz que solamente puede dar el Mesías príncipe, una paz que solamente puede dar la justificación por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como ellos no aceptaron al Señor Jesucristo porque no conocieron quién era el que realmente venía sentado sobre ese pollino higo de asna, ellos no conocían, no entendieron, no creyeron verdaderamente que era el Mesías, pues entonces lastimosamente el conteo de la última semana, el conteo de la última semana no se puede dar ahí, sino que tiene que mandarse a un momento de la historia más adelante. Se abre entonces un espacio inmenso entre la semana 69 y la semana 70. Y la culpa no es de Dios, el responsable no es Dios. Entonces, ¿quién es el culpable de que haya un abismo, un espacio, un paréntesis, un break, una pausa entre la semana 69 y la semana 70? ¿Quién es el responsable de eso? Responda, por favor. Muy bien, el hombre. Siempre el hombre es el lento, siempre el hombre es el demorado. Dejemos de echarle la culpa a Dios. Esto lo hemos dicho una y mil veces. Dejemos de echarle la culpa a Dios. Siempre hablamos del tiempo de Dios, el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. ¿Por qué no comenzamos a hablar nosotros acerca del tiempo del hombre? Es mejor hablar acerca del tiempo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios no es lento, Dios es perfecto en todos sus caminos. ¿Por qué no más bien hablamos acerca del tiempo del hombre? Porque el hombre es lento. Dios tiene paciencia con nosotros, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice la Sagrada Escritura. El lento es el hombre. Si Israel hubiese ese día aceptado al Señor Jesucristo, hubiese entrado en un tiempo de paz. Como no aceptó al Señor Jesucristo, entonces lo profetizado es lo que usted encuentra en el versículo 43 y en el versículo 44. Note la diferencia. El versículo 42 habla de paz. Ahora, ¿de qué habla el versículo 43? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. ¿Tiempo de qué? Te sitiarán. ¿Tiempo de qué? Por todas partes te estrecharán. ¿Tiempo de qué? Te derribarán a tierra. ¿Tiempo de qué? A tus hijos dentro de ti. ¿Tiempo de qué? No dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Tiempo de qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Tiempo de qué? Tiempo de guerra. Lo contrario a la paz, la guerra. Lo contrario a la paz, los problemas, las situaciones difíciles, las angustias, las persecuciones, las tribulaciones. Muy bien, exacto. Esto lo dirá el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo 11, diciendo, a los suyos vino, responda por favor, ahí complete, a los suyos vino, completa el versículo por favor. Exactamente así. Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, versículo 41 de Lucas 19. A los suyos vino, Lucas capítulo 19, versículo 42. Los suyos no le recibieron. Lucas capítulo 19, versículo 42. No le recibieron. Esa es la causa por la cual Cristo lloró. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como no le recibieron, no se puede contar inmediatamente después de la semana 69 y la semana 70, sino que la semana 70 es lanzada hacia el futuro, escatológicamente hablando,
Y entre la semana 69 y la semana 70, entonces se abre un paréntesis en el cual usted y yo estamos. Usted y yo somos el paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. O sea que, ¿cómo se llama el paréntesis que hay entre la semana 69 y la semana 70? Bien, dígalo como quiera, como lo entienda, pero siempre y cuando esté respondiendo correctamente, por favor. La pregunta es para 20 personas, por favor, solamente están respondiendo dos o tres. Entonces yo necesito, por favor, a ver, levante la manito Pedro Felipe Forero Galvis, Edwin, levanta la manitos, la señora Cecilia, Germán, Diva, Marta, Marley, Marta, Magda, Natalia, Centro de Profesionales Bogotá, ahí está Denise, Zoila, Magnori, sí, todos, por favor. ¿Qué tal si el que no participe lo votamos de la llamada, lo sacamos de la llamada? ¿Qué tal si nos reservamos el derecho de admisión? ¿Está bromeando? Sí, pero ¿cuántas veces no he tenido ganas de hacerlo? Así de sencillo. Bien, qué impresionante esto. ¿No le parece? Regáleme el nombre, por favor, del paréntesis. El paréntesis, a ver, ¿desde dónde comenzó la respuesta? Desde Pedro Felipe que dice tiempo de gracia, tiempo de gracia, tiempo de salvación, tiempo de salvación. Pero es que siempre ha habido salvación, ojo, tiempo de gracia, siempre ha habido gracia. Periodo de tiempo donde se manifestará, pero es que siempre ha habido gracia. Tiempo de gracia, tiempo de gracia, tiempo de salvación, tiempo de... No, no. Digamos a una respuesta más exacta, más exacta. Hay un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Ese paréntesis es usted, ese paréntesis soy yo, ese paréntesis somos nosotros, ese paréntesis muy bien Denise. Ese paréntesis se llama iglesia, iglesia. Note que antes de la semana 69 no había iglesia. Antes de la semana 69 no había iglesia. Ahora le digo algo, después de la semana 69 no habrá iglesia. Antes de la semana 69 no había iglesia. O sea, antes de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, no había iglesia. Y después, o sea, a partir del comienzo de la semana número 70, no habrá iglesia. Entre la semana 69 y la semana 70 se abre un paréntesis. Ese paréntesis se llama la iglesia. ¿Por qué se abrió el paréntesis? Por causa no de Dios, sino por causa de los judíos, que no entendieron el día de la visitación del Mesías príncipe. O sea, no entendieron el día del cumplimiento de Daniel, capítulo 9, versículo 24, versículo 25 y sobre todo los versículos 25 y 26 de la profecía de las 70 semanas. Esto tiene que quedar claro. Usted y yo somos un paréntesis en la historia. Ahora, ¿qué ocurre dentro de este paréntesis llamado iglesia? Claro, hay gracia, pero es que siempre ha habido gracia. O sea, desde el huerto del Edén hay gracia. Desde la aparición del primer hombre sobre la tierra hay gracia. Aún en medio de la ley había gracia. Cuando hablamos de la dispensación de la ley no quiere decir que no había gracia, también había gracia. De modo que en este paréntesis llamado iglesia, claro, hay gracia, claro, hay misericordia, claro, hay salvación, claro, hay redención, ¿sí? Claro, hay justificación, pero note, hay justificación para quiénes. Porque antes todo el propósito de Dios estaba concentrado en Israel. Antes todo el propósito de Dios estaba concentrado en Israel. Lea el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta, todo el propósito de Dios estaba concentrado en la nación de Israel. Recuerde usted que la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículos 24, 25, 26 y 27, esos 4 versículos están concentrados en una ciudad y en un pueblo. Esa ciudad es Jerusalén y ese pueblo es Israel. Ahí no se habla de los gentiles de ninguna manera. Entonces, como los judíos a los suyos vino, ¿cuáles son los suyos? Los israelitas, y los suyos no lo recibieron, pues entonces es cuando el Señor le dice a los apóstoles, le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Antes de eso le había dicho a los discípulos, les había dicho a los discípulos, por camino de gentiles ustedes no vayan, en ciudades samaritanos ustedes no entren, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dese cuenta. Hasta ahí,
Cuando Cristo dice, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el propósito de Dios estaba concentrado solamente en Jerusalén y solamente en la nación de Israel. Pero como Israel no entendió el tiempo de la visitación, como Israel no entendió el cumplimiento de la semana 69, o sea, Daniel capítulo 9, versículo 25, sino que lo que hizo Israel fue quitar la vida del Mesías, lo que tenía era que recibirlo, no matarlo. Y el pueblo de Israel no lo recibió, sino que el pueblo de Israel lo mató. O sea, Daniel capítulo 9, versículo 26. Se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, dice ese versículo. Como no lo recibieron, sino que lo mataron, entonces ahora ya no vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino vayan por todo el mundo y predican el evangelio a toda criatura. Se abre el paréntesis. El paréntesis es la iglesia, en donde ahora la redención se enfoca en quiénes. Usted lo está respondiendo. La redención se enfoca en los gentiles. Gloria a Dios, gracias a Dios por este paréntesis. Porque si no fuera por este paréntesis, usted y yo no tendríamos salvación. Gracias a Dios por este paréntesis llamado iglesia, donde se manifiesta gracia, misericordia, benignidad, bondad, amor de Dios, redención, salvación, expiación, propiciación sobre nosotros, los pueblos gentiles. Porque si no fuera por este paréntesis, usted y yo iríamos derechito al lago que arde con fuego y azufre. Eso se expondrá más adelante en Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11, porque dice que gracias al rechazo que hicieron los israelitas, pues nosotros los gentiles tenemos entrada al reino y somos injertados en el mismo olivo. Somos hechos partícipes de las mismas promesas y quedamos nosotros bajo la cobertura de la gracia salvífica de nuestro Dios. Los israelitas tienen que pagar lo que hicieron. Por el otro lado, nosotros, los gentiles, no todos los gentiles, los que Dios escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo, de entre los pueblos gentiles, vamos entrando poco a ese redil. Cuando haya entrado el último de los gentiles que tiene que entrar hasta el arrebatamiento de la iglesia, pues la iglesia será arrebatada. Y cuando la iglesia sea arrebatada, ahí se comienza a contar, proféticamente hablando, Daniel capítulo 9, ahí a partir de ese momento se comienza a contar, estoy alargando como colocando unos puntos suspensivos para que usted me haga el favor y responda. Ahí se comienza a contar, muy bien, la última semana, que sería la semana 70. Muy bien. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es la iglesia? Un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. ¿Cómo le parece entender que usted y yo somos un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70? Y que somos un bendito paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Acabo de hacer una pregunta. La pregunta dice, ¿cómo le parece a usted entender que usted y yo somos un paréntesis? Ahora, ¿qué hacemos usted y yo dentro de este paréntesis? Ojo, ¿qué hacemos usted y yo dentro de este paréntesis? Una sola cosa, no dos cosas, una sola cosa. Enfocados en una sola cosa. Quien entiende la escatología, ¿no? Quien entiende que esto es un paréntesis, ¿qué hacemos usted y yo? Servir muy bien, predicar muy bien, entregar la vida a Jesucristo muy bien. Eso es lo que hacemos nosotros dentro de este paréntesis. Para eso tenemos que vivir. El que entiende escatología, el que entiende escatológicamente dónde se ubica. Entonces resulta que usted no está dentro de las primeras 69 semanas y usted tampoco estará en la semana 70. O sea, usted escatológicamente hablando no se puede ubicar dentro de las primeras 69 semanas. Y escatológicamente hablando tampoco se puede ubicar dentro de la última semana, que es la semana 70. Usted no pertenece a las 70 semanas. Usted pertenece al paréntesis que hay entre la semana 69 y la semana 70. ¿Cómo le parece? Entonces, porque alguno preguntó qué tiene que ver conmigo las 70 semanas de Daniel. ¿Qué tiene que ver conmigo si las 70 semanas son para Jerusalén y para Israel? Tiene que ver conmigo todo. Si entiende que hay un paréntesis
en algún punto de esa profecía y que usted está dentro de ese paréntesis. ¿Cómo le parece? Esto es una cosa espectacular, el que lo entienda. De verdad, la escatología es una cosa de obligatorio estudio. No es para datearme, no es para enterarme, no es para seguir llenando cuadernos, sino para yo ubicarme en el tiempo. ¿Dónde estoy en el tiempo? Esto es una maravilla. Esto es una cosa espectacular. Muy bien. Recuerde, el paréntesis comienza a partir del momento en que los israelitas se niegan a aceptar, a recibir al Señor Jesucristo. Ahí comienza. Desde la negación, desde la no aceptación de los israelitas al Mesías príncipe. Y el paréntesis termina ¿cuándo? A ver, por favor, que esto quede bien claro en la cabeza de todos. El paréntesis comienza cuando los israelitas rechazan al Mesías. Y el paréntesis termina ¿cuándo? El paréntesis termina en el arrebatamiento. Muy bien. Qué genial. Lo está entendiendo muy bien. El paréntesis termina en el arrebatamiento. Así que lo que usted alcance a hacer dentro del paréntesis, ojo, lo que usted alcance a hacer para Cristo dentro del paréntesis, lo que usted alcance a hacer para Cristo en cuanto a servicio a Dios dentro del paréntesis, eso es lo que a usted se le va a galardonar, lo que a usted se le va a recompensar o lo que se le va a pagar allá arriba en el tribunal de Cristo. Eso es. Ahora, hay un paréntesis personal y hay un paréntesis general, porque el paréntesis generalmente termina con el arrebatamiento, pero particularmente termina pues si yo me muero en este momento. Si yo me muero en este momento, para mí personalmente, para mí individualmente, acabó el paréntesis. Pero para la iglesia en general, el paréntesis termina el día del arrebatamiento. ¿Está claro lo que yo acabo de decir? ¿Está claro lo que acabo de decir? Bueno, me alegra. Ahora, el tema es el siguiente. Algunos no han entendido todavía, porque es que no se ubican escatológicamente. Mira, algunos no saben ni dónde están parados en ningún sentido de la vida, ningún aspecto de su existencia. Y debo yo saber dónde estoy parado, sobre todo escatológicamente hablando. Porque si yo me ubico bien escatológicamente hablando dentro del paréntesis anteriormente mencionado, pues entonces yo me voy a enfocar en la tarea. ¿Cuál es la tarea? No sobrevivir. La tarea no es sobrevivir. La tarea no es vivir una vida para mí. La tarea no es vivir una vida concentrada en mí mismo, en lo que yo quiero, en mi capricho, en mi anhelo, en mi deseo, no en mi voluntad, no. La tarea es aprovechar el cuartico de hora que yo tengo dentro del paréntesis para servirle a mi Señor Jesucristo lo mejor que yo pueda, contra viento, contra marea, pase lo que pase, siempre y en todos los casos. Eso es lo que yo tengo que hacer dentro del paréntesis. Por eso yo, Freddy, me esmero, me esfuerzo en trabajar para el Señor Jesucristo, si se puede, todos los días de mi vida, porque escatológicamente hablando, entendí yo dónde estaba parado hace unos años atrás. Mi intención es recordarle a usted escatológicamente dónde está parado. Y si no lo sabía, pues mi intención entonces es enseñarle a usted escatológicamente hablando dónde está ubicado para que se active y se ponga a servirle al Señor y deje de vivir una vida para usted mismo, porque para eso el Señor no nos ubicó dentro del paréntesis. El Señor nos ubicó dentro del paréntesis para que seamos siervos o esclavos del Señor Jesucristo. Amén. Ok, muy bien. Muy bien. Recuerde usted que ya hablando apocalípticamente hablando, pues el arrebatamiento se da allá en Apocalipsis capítulo 4 y el contexto es Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Porque en Apocalipsis capítulo 4 se da una visión y en Apocalipsis capítulo 5 se da otra visión y las dos visiones son una preparación para que inicie el conteo del tiempo concerniente a la última semana. Como estamos hablando de una semana, recuerde que hay dos clases de semanas, ya lo comprobamos con la Sagrada Escritura, exactamente revisando el libro de Levíticos. Entonces usted hágame el favor y me recuerda las dos clases de semanas que menciona la Sagrada Escritura. Hay semanas de y hay semanas de, para podernos ubicar, por favor.
Hay semanas de días y hay semanas de años. La primera que se tiene que mencionar es la de días, que es la que nosotros conocemos, y la segunda semana es una semana escatológica, que es como se tienen que contar las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículo 24. Esa cuenta ya la hicimos nosotros hace 8 días, le metimos cronología, le metimos calculadora, le metimos cuentas, le metimos historia, le metimos todo y llegamos a unas buenas conclusiones. Eso ya no lo vamos a volver a hacer, ¿cierto? Hoy nos tenemos que concentrar, enfocar en otra cosa. Semanas de días y semanas de años. Muy bien, ok. Entonces, como queda una semana, esa semana comienza a contarse a partir del momento en el que se cierra el paréntesis, o sea, a partir del momento del arrebatamiento, que es cuando la dispensación de la iglesia se acaba y eso está por acabarse. Vamos a demostrarlo. Entonces eso quiere decir que la última semana se refiere a cuántos años. La última semana, muy bien. La última semana se refiere a 7 años. Ok, estaba yo diciendo, ubíquese por favor en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, pues no voy a exponer capítulo por capítulo, versículo por versículo, el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis. Eso yo lo hice en unos cursos anteriores. No sé, ya perdí la cuenta de cuántas veces he enseñado Apocalipsis capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra. Esta vez lo estamos haciendo por temas. Es una escatología pero temática. Pero en el capítulo 4, quiero que note el versículo 1 que dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, sube acá. Note que Juan está en la tierra, está teniendo una visión de él subiendo donde el Cordero estaba. O sea, eso es una indicación de qué? Es una indicación del arrebatamiento mencionado en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. El capítulo 5 muestra la antesala al inicio del conteo de la última semana. Repito, el capítulo 5 contiene una antesala al inicio del conteo de la última semana. O sea, de la semana de Daniel capítulo 9, versículo 27. Es más, el título que hay sobre el capítulo 5, espero que su Biblia tenga el mismo título que aparece en la mía. El título que hay sobre el capítulo 5 es ¿cuál? El rollo y el cordero. Muy bien. Es más, los primeros 4 versículos de Apocalipsis capítulo 5 dice lo siguiente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. 7 sellos. Ahora, encuentre el título que hay sobre el capítulo 6. Título o subtítulo que usted encuentre sobre el capítulo 6. ¿Cuál sería? Los sellos. Muy bien. Note cómo está conectado el capítulo 5 con el capítulo 6. Capítulo 5, versículo 1, habla de un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Lo que se hace en el capítulo 6 es quitar sello por sello de ese libro, con el fin de poder abrir el libro. En la medida en que los sellos se van quitando, cosas van ocurriendo. Y esa es la primera serie de juicios llamada los 7 sellos. El versículo 2 de Apocalipsis 5 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro? Pero pues para abrir el libro lo primero que hay es quitarle los sellos, ¿no? Haga de cuenta como unos broches, haga de cuenta como unos botones, porque así se sellaban o se cerraban los libros antiguos. Lo que hoy conocemos como una cremallera, un libro que tiene un estuche, un forro y que tiene una cremallera, pues antes no habían cremallera. Sí tenía su forro, su estuche, pero se cerraban con una serie de broches. Haga de cuenta 7 diferentes broches o 7 diferentes botones que tienen el contenido del libro cerrado y sellado. Si quiere abrir el libro, pues primero le toca abrir los broches, abrir los botones o desatar los sellos. Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Por qué no puede abrir el libro ni aún mirarlo? Porque lo que contiene ese libro es nada más y nada menos que el contenido de
¿De qué? No se salga de lo que estamos hablando, es muy fácil la respuesta. Lo que contiene ese libro, desde el primer broche, desde el primer botón, desde el primer sello, ahí usted lo puede discernir, ahí usted lo puede dilucidar. Lo que contiene ese libro, desde los broches, desde el forro, desde el estuche y el contenido como tal, es nada más y nada menos que, no se salga por favor de donde venimos, de, de, excelente, excelente. Entonces, excelente Natalia de la última semana, excelente Marta León, pues de la última semana de Daniel, excelente Liliana, pues la última semana. Lo que contiene ese libro es el contenido de los juicios que tienen que derramarse sobre el planeta durante la última semana de la profecía de Daniel. O sea, Daniel capítulo 9, versículo 27. Todo lo que usted encuentra resumido en Daniel 9, 27, ahora usted lo encuentra ahí condensado, redactado en ese libro del cual se habla en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 2 y capítulo 5, versículo 3. Y en el versículo 3 dice, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, ¿quién es el león de la tribu de Judá? La raíz de David. ¿Quién es la raíz de David? Ha vencido. ¿Quién es aquel que ha vencido? Y ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Muy bien, nuestro Señor Jesucristo. O sea que el encargado de desatar, porque es el encargado de abrir los sellos, y es el encargado de abrir el libro, y es el encargado de soltar, de derramar, de desatar el contenido de la última semana sobre el planeta, es nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo. ¿Está quedando claro lo que hasta el momento estoy diciendo? Y si está quedando claro, dígame cómo le parece. Gloria, gloria a mi Señor. Muy bien. Ahora, cuando usted entra al capítulo 6, miren, vamos a estar yendo hacia adelante y yendo hacia atrás, porque es necesario hacerlo así. Cuando entramos al capítulo 6, usted encuentra ahí como título los sellos. Pues usted encuentra en el versículo 1 y en el versículo 2 lo siguiente. Vi cuando el Cordero, ¿quién es el Cordero? Pues el mismo león, la misma raíz de David, el mismo vencedor, o sea, el Señor Jesucristo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, o sea, el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ok, muy bien. Ahora, en Apocalipsis capítulo 6, usted encuentra, en el versículo 2 exactamente, usted encuentra un caballo blanco y el que lo montaba, o sea, un jinete que monta el caballo blanco y tiene un arco con una corona y salió venciendo y para vencer. En Apocalipsis capítulo 19, vaya allá por favor. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, me avisa cuando ya, por favor. Gracias. Apocalipsis 19, 11. Estamos en Apocalipsis. Del 6 saltamos al 19. ¿Por qué es necesario corregir un error de una vez? Dice el capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. ¿Caballo blanco? Es lo mismo que aparece en el versículo 2, ¿cierto? Miré, hay aquí un caballo blanco. Muy bien. Dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea.
A continuación se da una descripción. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Podemos seguir leyendo, pero aquí se nos da el nombre. ¿Cómo se llama el jinete del capítulo 19? El Verbo de Dios. Ok. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿quién es el jinete del capítulo 19? Llamado el Verbo de Dios, pues creo que es muy fácil para todos discernir y llegar a ese nombre, ¿cierto? ¿Quién es el Verbo? Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pues es facilísimo. Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es facilísimo, el Verbo es el Señor Jesucristo. Muy bien. Pero cuando leemos Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 y se nos dice, miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo, y para vencer, pues todo el mundo dice, ah, este es el mismo. El mismo de Apocalipsis 19 es el mismo de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Ahora muchos se apresurarán en la respuesta. Por ejemplo, el que dice, ese es el anticristo, tendrá que demostrarlo. Demuestre por qué el jinete de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 es Jesucristo. Y demuestre por qué el jinete de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 es el anticristo. Eso hay que demostrarlo. No es solamente decirlo, hay que demostrarlo. Ahora pasamos nosotros a la demostración. Acuérdese usted que en la profecía de Daniel capítulo 9, que es la profecía de las 70 semanas, se nos habló de dos príncipes. Regáleme el nombre de los dos príncipes mencionados en la profecía de las 70 semanas. No le estoy preguntando quiénes son los dos príncipes, sino que me regale el nombre de los dos príncipes. Excelente, Pedro Felipe Forero Galvis, muy bien. Se habla del Mesías príncipe y se habla del príncipe que ha de venir. Eso aparece en la profecía de Daniel 9, 24, 25, 26, 27. Allá en Daniel 9, 24, 25, 26, 27, usted no encuentra que se nombre a Jesucristo y usted no encuentra que se nombre al anticristo. Pero sí encuentra que se nombra al Mesías príncipe y se nombra al príncipe que ha de venir. Ok, muy bien. El Mesías príncipe se nombra en el versículo 25-26 y el príncipe que ha de venir se nombra en el versículo 27. Es lo que usted encuentra allá. Es lo que usted encuentra allá. Muy bien. Ahora, yo ya le había hecho esta pregunta. O sea, usted acabó de responder lo que no le estaba preguntando. Ahora sí tengo que preguntarse. ¿Quién es el Mesías príncipe? Porque dice el texto que el Mesías príncipe trae paz, justicia, equidad, rectitud, santidad. El Mesías príncipe es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora le hago la otra pregunta. ¿Quién es el príncipe que ha de venir? Ya que el versículo 27 dice que el príncipe que ha de venir traerá guerra, destrucción y traerá devastación. Pues eso es muy fácil de discernirlo. ¿No es cierto? Muy bien. Excelente. Ya que usted recordó que la profecía de las 70 semanas nos hablan del Mesías príncipe, que es Cristo, y del príncipe que ha de venir, que es el anticristo, entonces aquí tenemos nosotros en Apocalipsis 6 y en Apocalipsis 19 tenemos dos caballos blancos y dos jinetes. Uno de los dos es el Señor Jesucristo y el otro es el anticristo. Pues ya sabemos, ya supimos que el de Apocalipsis capítulo 19, que es llamado el Verbo de Dios, pues es el Mesías príncipe.
Eso quiere decir que el jinete del caballo blanco mencionado en Apocalipsis capítulo 6 versículo 2, pues es ese príncipe que ha de venir. El anticristo del cual todo el mundo habla que está por aparecer. ¿Y qué será? Porque note que el primer juicio desatado, a partir del momento en el cual se cierra el paréntesis, el primer juicio desatado, a partir del inicio del conteo de la última semana, es el primer sello. Es el primer juicio desatado, el primer sello. Y que cuando se abre el primer sello o cuando se desata el primer juicio, lo primero que ocurre es la aparición, la manifestación de un jinete que viene sobre un caballo blanco y que no es Cristo, sino que es el príncipe que ha de venir. O sea que lo primero que ocurre cuando comience a contarse la última semana es la aparición del anticristo. Pepe dice que me quedé sin audio. ¿Es cierto? ¿Usted me está escuchando bien o el problema es solamente de Pepe? ¿Me están escuchando bien? ¿Que sí? ¿Que todo es bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Ok. Ok. Continuamos entonces. Pregunta. Cuando se cierre el paréntesis, recuerde que se cierra el paréntesis con el arrebatamiento y comienza el conteo de la última semana, o sea, la de Daniel capítulo 9, versículo 27, ¿cuál será el primer juicio derramado sobre la tierra? ¿O cuál será el primer evento que ocurra cuando inicie el conteo de la última semana? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Lo primero, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Excelente Liliana, pues la aparición del anticristo. Excelente Gloria, pues la aparición del anticristo. Excelente Nuri, pues la llegada del anticristo. Muy bien, pero hay 16 personas que no están participando. 15 personas que no están participando. 14 personas que no están participando, 13 personas que no están participando, 12 personas que no están participando, 11 personas que no están participando, 10 personas que no están participando, 9 personas que no están participando, 8 personas que no están participando. Tenemos nuestros métodos para que los hermanos participen, como usted se puede dar cuenta. Sí, usted presta atención y se va a dar cuenta cómo entiende. Eso es parte de la pedagogía. Si no presto atención, pues puedo estar en una clase. Ahora, mire, yo no sé si esta clase sea una buena clase o sea una mala clase. Yo no sé si yo sea un buen expositor o sea un mal expositor. Lo único que sé es que aquí tengo unos bosquejos y tengo un material y tengo un reguero de libros y un reguero de notas, ¿sí? Traté de prepararme lo mejor posible para transmitirle a usted esta información, para que a usted le quede claro. Pero yo tengo que asegurarme que usted está aprendiendo. Para asegurarme tengo que exigirle, tengo que reclamarle su enfoque, su concentración y su atención. Eso es. Me está predicando muy rudamente. Bueno, si la rudeza me garantiza que usted aprenda, que usted entienda, entonces, Señor, yo quiero ser todavía más rudo. Así como acusaban al apóstol Pablo de que era muy tosco cuando hablaba y todo eso. Bueno, no importa. Lo que importa es que la gente aprenda, lo que importa es que la gente entienda. Así la gente no me quiera mucho, pero que aprenda mucho. Eso es lo más importante. Eso es lo realmente importante. Estoy aquí en la tierra es para enseñar y para que la gente aprenda. Ahí sí, como dijo alguien en un reality, pues yo no estoy aquí para hacer amigos. No, pero también estoy aquí para hacer amigos, obvio. Qué chévere que la gente lo quiera a uno, que la gente lo aprecie, que la gente lo respete. Eso es una maravilla. Pero por encima de todo eso, lo más importante es que la gente aprenda, es que la gente entienda y la gente sea edificada. Muy bien. Ahora, note que el versículo 2, Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 dice, y miré y aquí un caballo blanco, un caballo blanco. Ahora, cuando hablamos nosotros de un caballo,
Y note que el segundo sello dice, versículo 4, salió otro caballo bermejo. Y note que el versículo 5 dice, miré aquí un caballo negro, otro caballo, sí, otro caballo. Y note que el versículo 8 dice, miré aquí un caballo amarillo, otro caballo. O sea que un caballo blanco, un caballo bermejo, un caballo negro y un caballo amarillo. Los primeros 4 sellos tienen que ver con la aparición de 4 diferentes caballos en orden sucesivo, en orden cronológico. Cuando se habla de un caballo, pues la figura de un caballo, sobre todo en el Antiguo Testamento, el caballo era para transportarse, pero sobre todo el caballo era para qué? El caballo era para transportarse, pero sobre todo transportarse ¿en dónde? Transportarse para qué? El caballo. El caballo se veía como, muy bien, el caballo se veía como un utensilio de guerra. Un utensilio de guerra. Por supuesto, estos son juicios. Por supuesto, es el derramamiento de la ira de Dios. Por supuesto, usted no va a encontrar nada bueno, no va a encontrar nada positivo, no va a encontrar nada favorable, no va a encontrar nada benéfico en la aparición del caballo negro, ni en la aparición del caballo blanco, ni en la aparición del caballo bermejo, ni en la aparición del caballo amarillo. En la medida en que van apareciendo, por más que el primer caballo sea blanco y el blanco nosotros lo interpretemos como un símbolo de ¿qué? El blanco. Pañuelitos blancos, banderitas blancas, papelitos blancos, como un símbolo de ¿qué? Como un símbolo de paz, muy bien, paz. Por más que nosotros lo interpretemos como un símbolo de paz, usted sabe que si esa paz la está proponiendo el príncipe que ha de venir, si esa paz la está promoviendo el anticristo, ¿qué clase de paz puede ser? Eso es como la paz que proclama un político. Eso es como la paz que proclama un individuo de la izquierda o como la paz que proclama un individuo de la derecha. Qué pena meterme al rancho. Pero es que es el mismo tema de siempre. Es el mismo discurso político. Yo les prometo la paz. Mire, la paz solamente la puede dar uno. Qué pena bajar a más de uno de la nube, pero la paz solamente la puede dar uno. Y es el jinete que monta el caballo blanco, pero de Apocalipsis 19, cuyo nombre es el Verbo de Dios. Ningún otro individuo, ningún otro sistema, ninguna otra organización, mucho menos ningún político que monta un caballo con políticas de paz, con discursos de paz, le puede dar a esta humanidad la paz. Ninguno. Ahora, quiero que note lo siguiente. Quiero que note que este jinete monta un caballo blanco. Al montar un caballo blanco quiere decir que aparece en medio de una sociedad caótica, en medio de una sociedad que se siente insegura, en medio de una sociedad que vive en medio de guerras y rumores de guerra, y en medio de una sociedad que está cansada de tanta delincuencia, de tanta inseguridad, de tanta guerra y de tanta matanza. O sea, ¿qué clase de sociedad? Pues la sociedad en la cual nosotros vivimos. ¿Cuál es el discurso? El discurso que hace famoso un político y el discurso que cree el proletariado. Pues el discurso que cree la prole, o sea, el pueblo en general, es el discurso de que ese sí, ese es, ese es. No, yo creo que con ese vamos a tener paz. No, yo creo que ese sí va a acabar con la guerrilla. No, yo creo que ese sí va a acabar con los paramilitares. No, yo creo que ese sí va a acabar con la delincuencia. No, yo creo que ese sí va a acabar con el robo. No, yo creo que ese sí va a acabar con el hurto. No, yo creo que ese no va a robar. Y yo creo que ese va a meter a la cárcel a los que sí roban. Es el discurso de todo el mundo. Y estamos nosotros metidos en medio de una sociedad. Ahora, cuando aparece un líder político, un líder militar, un líder internacional, un líder global que dice, voten por mí, que yo tengo la maquinaria suficiente como para darles paz, es obvio que la gente va a votar por él. Es obvio que la gente se va a convertir en fanática de él. Es obvio que la gente va a correr detrás de él. Es obvio que la gente se va a convertir en defensora del tal porque lo ven que ese es, ese es, ese es. Entonces ese es el engaño, ¿sí? Precisamente de un individuo que monta un caballo blanco. Ahora quiero que note la falsedad.
Recuerde usted que el diablo es maestro del engaño y es maestro del disfraz. La Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz y disfraza a sus ministros como ministros de justicia. La palabra disfraz aparece en la Biblia. El diablo es maestro del disfraz. El anticristo es maestro del disfraz. Porque es que el verdadero jinete que monta un caballo blanco y que trae la paz es el de Apocalipsis 19. Este es un jinete que se montó en un caballo blanco y que proclama la paz. O sea, él está intentando ¿qué? El de Apocalipsis capítulo 6 está intentando hacer ¿qué? Con el de Apocalipsis capítulo 19. Lo está intentando ¿qué? Lo está intentando imitar muy bien. Lo está falseando. Lo está falsificando. Aparecerá diciendo, yo soy el Mesías que ustedes esperaban. Yo soy la respuesta que ustedes esperaban. Yo soy la solución a todos sus problemas. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si ustedes me siguen a mí, depositan su confianza en mí, yo los voy a poder librar. Yo les prometo una vida completamente diferente. Dese cuenta, está falsificando. El de Apocalipsis capítulo 6 no es sino un falsificador. Está falsificando al de Apocalipsis capítulo 19. O sea, el príncipe que ha de venir, que es el de Apocalipsis 6, está falseando, falsificando, suplantando al Mesías príncipe, que es el de Apocalipsis capítulo 19. Esto que acabo de decir, ¿está claro o no está claro? ¿Y cómo le parece entenderlo? ¿Y cómo le parece tenerlo claro? ¿Cómo le parece comprenderlo dentro de su contexto? Ok, muy bien, muy bien. Tenemos las 7 de la noche. ¿Usted me obsequia 5 minutos más y me deja avanzar 5 minutos más? ¿O terminamos acá y dentro de 8 días lo seguimos estudiando? Dígame. No, porque quizás las ollas, la olleta, porque quizás el marido, la esposa, los hijos, porque quizás toque sacar el perro a hacer chichi. Ok, muy bien. Ellos pueden esperar. Qué diplomacia tan maravillosa. Cocina cerrada, muy bien. Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. Ok, continuemos. El versículo 2, aparte de que dice, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, aparte dice, tenía un arco. No sé, tenía un arco. Un arco. ¿Para qué es un arco? Pues un arco es para disparar flechas. Pero note que el versículo no menciona las flechas. Tiene un arco sin flechas. Tiene un arco sin saetas. Porque cuando aparezca, cuando se manifieste públicamente, él va a hablar de unas políticas o de unas leyes, pero no agresivas. O sea, unas políticas o unas leyes de inclusividad. No vengo a atacar a nadie, no vengo a dañar a nadie, no vengo a ofender a nadie, no voy a ser agresivo con nadie, todos podemos trabajar juntos. Es el discurso de la derecha diciendo que los de la izquierda pueden trabajar, y es el discurso de la izquierda diciendo que los de la derecha pueden trabajar, y es el discurso de los del centro como si nos abrazáramos todos y todos podemos ir hacia el mismo camino. Tiene un arco, o sea, unas políticas. Tiene un arco, o sea, una serie de leyes que va a proponer, políticas que va a proponer, pero no tiene flechas. O sea, por donde usted lo mire, el tipo, cuando inicie, cero agresividad, cero agresión, paz, inclusividad, justicia. Ese será su discurso. Tenía un arco. Ahora no, note lo que dice. Él no trae una corona. No trae una corona. Dice que le fue dada una corona. No traía corona. O sea, era un cualquiera. Era uno más. Un ser humano más.
pero en algún momento de su historia y en algún momento de la historia general se le dará una corona. ¿Quién le va a dar la corona? Bueno, varios. Dios le va a dar la corona porque va a permitir su manifestación. El diablo le va a dar la corona porque este realmente es hijo del diablo. Pero aparte, lo peor de todo, muy bien lo que usted está respondiendo, porque es un político y para ser político, para crecer en el área política, ¿qué es lo que necesita? Para crecer en el área política, ¿qué es lo que necesita? Necesita del pueblo, muy bien. Entonces, ¿quiénes son los que le van a dar la corona? Le van a dar la corona sus seguidores. Le van a dar la corona los que por él van a apostar, a votar, los que se van a convertir en sus fanáticos, en sus defensores, en sus fans, en sus seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos a Dios dándole corona porque Dios lo permite. Dios permite que el anticristo aparezca. Ahora, ¿pero por qué Dios, si es tan bueno, permite que el anticristo aparezca? Porque es el primer evento profetizado en Daniel capítulo 9, versículo 27, cuando habla de la aparición del príncipe que ha de venir. Porque es lo primero que ocurre en el conteo de la semana 70. Dese cuenta que la mayoría de los que hacen estas preguntas no son sino unos ignorantes. Cuando uno conoce la Sagrada Escritura, uno no hace esta serie de preguntas tontas, absurdas. Cuando uno entiende la profecía, uno dice, claro, el conteo comienza, la semana comienza a contarse y lo primero que ocurre es la manifestación del anticristo. Dios lo permite, en ese sentido Dios le da la corona, pero el diablo le da la corona también, porque es su hijo y lo capacita y lo faculta con poderes demoníacos para hacerlo. Pero en tercer lugar, lo más terrible de todo esto, es que la humanidad va a apostar por él. La humanidad va a creer en él. La humanidad que no recibió a Cristo, sí lo recibirá a él. Van a votar por él y él rápidamente va a ascender a esos lugares de autoridad y de poder en el campo político, social y militar. Le fue dada una corona, no tenía corona, era un cualquiera. De repente resultó allá montado. Como Adolfo Hitler era un cualquiera y de repente resultó allá montado. Como Hugo Chávez era un cualquiera y de repente resultó allá montado. Como la mayoría de políticos, unos cualquieras y de repente terminan allá montados. El caso o la diferencia con nuestro Señor Jesucristo es que nuestro Señor Jesucristo nunca ha sido un cualquiera. Nuestro Señor Jesucristo desde el siglo y hasta el siglo ha sido Dios, el Verbo, el Salvador del mundo, el Redentor, el Sanador, el Restaurador, el Restituidor, el Proveedor. Ese es nuestro Dios, nunca ha sido un cualquiera. Nuestro Señor siempre ha tenido el trono, siempre ha tenido la corona y siempre ha tenido el cetro. Mientras que este aparecido de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 es eso que acabo de decir, un aparecido. Que gracias a que Dios lo permite, gracias a las facultades que le da el mismo demonio y gracias al pueblo ignorante, termina subiéndose allá al poder. Le fue dada una corona, note lo que dice, y salió venciendo, o sea, con ideas de victoria, y dice, y para vencer, o sea, terminará venciendo. Terminará logrando aquello que se va a proponer hasta donde Dios lo permita, hasta donde lo profetiza Daniel capítulo 9, versículo 27, en el cumplimiento de la semana 70 de la profecía de Daniel. Qué cosa tan impresionante. Muy bien, muy bien. A partir de este momento nosotros nos concentramos en examinar todo lo que la Sagrada Escritura enseña acerca del tema del anticristo. Es mucho lo que hay que examinar. Hasta el momento lo que hicimos fue dar una introducción. ¿Cómo le pareció la introducción? Hasta aquí llegamos por hoy. No quiero detenerlo más. No quiero que después diga, bueno, y el tinto, la huepanela, ¿en qué momento? ¿Y en qué momento monto la arepa? ¿Y en que el perrito se me va a orinar? ¿El marido me está haciendo mala cara? No quiero eso. Pero hasta el momento fue una introducción. ¿Cómo le pareció la introducción? Ok, y de aquí en adelante nos vamos a meter de lleno. Ya sabe que dentro de 8 días, cuando arranquemos
con lo que usted se va a encontrar es con, bueno, el anticristo, mire, según este versículo va a hacer esto, según el otro versículo va a hacer esto, según el otro versículo va a hacer esto, ¿de dónde va a salir? ¿Será hombre? ¿Será mujer? ¿De dónde viene? ¿Es blanco? ¿Es negro? ¿Cuáles serán sus aliados? ¿Cuáles serán sus enemigos? ¿Cuáles serán sus habilidades? ¿Cuáles serán sus capacidades? ¿Hasta dónde va a llegar? Todo eso a partir de dentro de 8 días. Bendito Señor, Rey de la Gloria, tú eres bueno, realmente bueno. Maravilloso Señor, no hay palabras, mi Dios, para expresar nuestra gratitud en la medida en que nosotros vamos comprendiendo el Evangelio, tu palabra. En la medida en que todos estos temas, mi Dios, que realmente no son tan difíciles de entender, mi Dios. Cuando tu espíritu está presente y cuando hay un conocimiento de la palabra, no es tan difícil de entenderlo. Sin embargo, algunos, mi Dios, por su ignorancia, porque son indoctos, tuercen las escrituras para su propia perdición. Te rogamos, mi Dios, que podamos llegar todos juntos a un conocimiento pleno, a la unidad del conocimiento en Cristo Jesús, para que mi vida se ubique dentro de ese paréntesis y haga aquello para lo cual tú me tienes aquí. Y al mismo tiempo, mi Dios, para que mientras que yo estoy vivo o mientras que ocurre el arrebatamiento y se cierra el paréntesis, pues yo pueda predicarle a los demás, yo pueda decirle todo esto a los demás, que yo deje de vivir una vida egoísta y comience a vivir una vida con el fin de ayudar a los demás, de ilustrar a los demás, Señor Dios. Si en algún lugar, mi Dios, me cierran las puertas, pues sencillo, yo sacudo el polvo de mi calzado y yo sigo predicando, pero no voy a dejar de hacerlo, no voy a dejar de predicar. Quiero predicar hasta el último momento de mi vida, Señor. Ya sea que me muera antes o que tú decidas, Señor Dios, que yo sea de esos privilegiados que van a ver con sus propios ojos cómo el paréntesis se cierra y cómo tú vienes, Señor Dios, por tu iglesia. No importa. Lo que importa es que yo quiero vivir una vida no concentrada en mí. Yo quiero vivir una vida concentrada en ti e ilustrando, enseñando y diciéndole a los demás lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Toda la gloria, la honra y la alabanza a ti te pertenece. Te pido que este conocimiento no se quede solamente en nosotros, sino que este conocimiento trascienda, vaya más allá, llegue a otras personas, mi Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada por el mundo entero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a Dios.